Bueno, pues vamos a comenzar para poder terminar, porque ahora es nuestra última clase y tenemos que darla. No sé si tengan alguna duda o algo. Amor, ay, a ver, ahora que me digas cómo le... A ver. Ah, sí, de aquí le voy pasando, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, Elcita, ¿quieres orar, por favor, y poner en manos de Dios esta reunión? Ahí está, ahí activé el micrófono. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en primer lugar por el regalo de la vida, gracias porque una vez más nos permites que estemos juntas en esto que es aprender de ti y saber cómo manejarnos en tu voluntad para avanzar a tu propósito. Señor, te damos gracias por esta tarde, por lo que tú vas a impartir a nuestro espíritu, que sabemos que es la verdad y lo que viene de ti. Gracias, Señor, por estar unidas en esto. Gracias por compartir con mis hermanos y por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí en estas reuniones. Gracias, Señor, porque eres precioso. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú eres en nosotros. Gracias porque juntas y juntos en este grupo avanzamos hacia tu propósito, que es lo que más queremos en la vida, es lo que nos mueve. Gracias, gracias, Señor, por este día. Amén. Amén, 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 amén. Claro que sí. Eso es el deseo de nuestro corazón, ¿sí? Bueno, dice aquí, el poder transformador del pacto matrimonial. Y este poder transformador, la palabra de Dios usa la palabra transformar en varias ocasiones en el nuevo, ¿sí?, pacto, en el Nuevo Testamento, y el apóstol también exhorta en Romanos. Pablo exhorta en Romanos y dice que no nos conformemos a este siglo, sino nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que probemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es a través de ese transformar, no de conformar, es el adoptar la forma de Dios para transformarnos, ¿sí? Para transformarnos, y es cambiar la forma, ¿sí? Es como la reforma, ¿no? Que tanto hemos estado oyendo, volver a la forma original, ¿sí? Y esa es la palabra, la metamorfosis, que es la palabra en griego de transformar, ¿sí? Y que es muy importante que nosotros la podamos entender correctamente, el que de la condición que teníamos cambiar a la que Dios quiere, ¿sí? Hola Marieli, ¿cómo estás? Un gusto. Dice, el matrimonio cristiano, ¿sí?, el matrimonio de pacto, porque hemos estado hablando de eso, del matrimonio de pacto en Dios, tiene el poder divino para operar una transformación, ¿sí? Una transformación. Algo que solo Dios puede hacer. ¿Sí? Solamente Él es el que nos puede transformar de un matrimonio común, normal, ¿sí?, con todo lo que implica, a un matrimonio transformador a su voluntad. Él es el autor y el dueño del mundo natural, ¿sí?
Y eso es lo que nosotros también debemos de entender, que la transformación ocurre en nosotros mismos cada vez que el hombre hace contacto con Dios. Sabemos que esa es una obra del Espíritu y Él lo va haciendo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos ese contacto, que establecemos esa comunión con Él, Él va haciendo su obra en nosotros. Dice, cuando dos seres humanos transformados, ¿sí?, un hombre y una mujer, hacen un pacto con Cristo, ¿sí?, ahí es cuando empieza esa metamorfosis, ¿sí?, ese cambio. Ambos se convierten en aliados para la propia y mutua transformación bajo la guía del Espíritu Santo. O sea, esa es la gran bendición que tenemos cuando estamos los dos en Cristo, que Él no nos deja en la misma situación, no nos deja en la misma condición, sino el que Él se hace aliados con nosotros, ¿sí?, para la propia y mutua transformación, o sea, para la propia y mutua edificación el uno del otro, bajo la guía del Espíritu Santo, que Él es el que va a hacer realmente la obra, ¿no? Y es a través de su Espíritu que eso se logra. Dice, un hombre y una mujer refuerzan esa transformación al unirse para la mutua santificación y transformación, ¿sí? O sea, entonces no vamos a permanecer igual. Mire, yo creo que a veces por eso son esos tiempos en el que hasta que no entendemos que tenemos una sola, o sea, que nos vamos a reforzar el uno con el otro para una transformación. Y ahí es cuando hay una verdadera unión, ¿sí? Y entonces comienza una labor de santificación en nuestras vidas. O sea, yo creo que Dios nunca nos va a dejar a un matrimonio que está en Cristo en la misma condición. Él de alguna manera va a hacer, sí, que esa transformación ocurra para que nuestra mentalidad, nuestra conducta y nuestra vida sea de esa manera, ¿sí? Uno podrá contra 1000, dice la palabra, ¿no? Pero 2 pueden contra 10,000. Entonces, no hay quien se pueda resistir, o sea, ni el enemigo puede resistir la unión de un matrimonio, la alianza que un matrimonio hace cuando está en Cristo. Eso es algo glorioso, que podamos entender que estando en el Señor los dos, Él va a encargarse, ¿sí? Él va a encargarse de que seamos transformados. Él va a encargarse de que su obra se haga en nuestra vida. Y el enemigo no va a poder ir en contra de eso. Yo a veces veo como muchas personas le dan tanto crédito, tanta relevancia a lo que el enemigo pueda hacer. Pero creo que a veces esta promesa de Dios que hay, no la hacemos efectiva en nuestra vida. Porque es cierto, si uno puede contra 1000, 2 contra 10,000. ¿Y quién? O sea, ya 10,000 estamos hablando de demasiados, ¿no? Pero a veces no se necesitan ni uno si no entendemos que estamos unidos en un momento y en una etapa que Dios está transformando nuestro matrimonio y que lo que dice la palabra, la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Él va a hacer Él comenzará la buena obra y Él la va a terminar.
y la va a perfeccionar para la venida del Señor. Entonces, eso es hasta entre nosotros. Por eso cuando un matrimonio quiere permanecer en la necedad o en su misma condición, va a estar batallando consigo mismo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo no lo va a dejar, no lo va a dejar en paz. ¿Sí? Esa es la gran bendición o la gran promesa del Señor. Dice, todas las áreas del ser humano, su salud física, su salud mental, su salud emocional y su salud espiritual, comienzan a ser transformados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo creo que esto lo hemos vivido, como ahorita lo que Elcita nos platicaba de su mamá, ¿no? Que ya está bien. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, sí, es una salud divina, es una salud que proviene de Él y Él la hace. Y Él nos sostiene y Él nos mantiene y de veras, yo en la mañana, miren, créanme que me sentía tan mal de la gripe y me dice Luis, amor, ¿vas a dar la clase? Le digo, espérate a que llegue más tarde, espérate a que llegue en la noche porque en este tiempo Dios puede hacer algo conmigo porque estaba yo en la mañana con una gripa tan terrible y todo el cuerpo, de ese que le siente a uno todo cortado y mal, ¿no? O sea, así todo, ay, las piernas, todo. Pero nosotros debemos de saber que Dios es el que nos sostiene, ¿sí? Pero tenemos también que saber que yo tengo que entender que mentalmente, que en unas horas Él puede hacer un cambio, una transformación. Entonces no tengo por qué emocionalmente decir, ay, no la voy a dar desde la mañana cuando sé que hay muchas horas de por medio y que Dios puede hacer algo. Confiar en eso. Por eso la salud espiritual. Fíjese que este domingo dimos una clase a los prejuveniles acerca, el doctor les dio una clase acerca de las inteligencias, acerca de ellos, porque ellos querían saber cuáles inteligencias ya las tenían desarrolladas y cuáles no, o cuáles les hacían falta, ¿verdad? Porque le decíamos, Dios puede hacerlos y ayudarles a transformar, o sea, que desarrollen otras inteligencias. Porque conforme va pasando el tiempo, los años, la vida, realmente vamos desarrollando otras inteligencias. Pero estaba yo escuchando a este hombre que escribe acerca de esto y ha descubierto otras dos, ¿sí? La área corporativa, o sea, el cuerpo, ¿sí? Como también hay una inteligencia corporal y hay una inteligencia, él le llama emocional, pero hace una descripción. Yo le digo a Luis, seguro que este hombre no es cristiano, porque él hace una descripción, pero clarísima de la actitud que uno debe de tener en su espíritu. Y haga de cuenta que estaba diciendo, así descifrando paso a paso, desglosando Filipenses 2:8, cuando dice, y piensen en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, o sea, en lo que se tiene que pensar para desarrollar esa inteligencia. Y varias cosas que él comenta, pero son de la palabra. Entonces yo le decía a Luis, mira qué hermoso es poder ver que ahora esos hombres, esas eminencias de científicos han descubierto, ¿sí? Hace unos 4 años él descubrió esas otras dos inteligencias que tuvo que agregar y decía que también en esa área, le digo, él le puso la emocional, pero en realidad es la espiritual, porque hay otra inteligencia que se refiere en cuanto a
las emociones, ¿no? Pero yo dije, es cierto, hay una inteligencia, ¿no? Dice que la pidamos, la inteligencia espiritual, ¿sí? Y yo creo que esa es en la que muchas veces el Espíritu Santo apela para que haya esa transformación. ¿Y cómo es? A través del amor de Dios y del amor del consorte, o sea, el instrumento que va a ser de santificación para el otro, ¿sí? O sea, es a través del amor de Dios que está en nosotros y el amor del cónyuge o del consorte, como aquí le llama José, el instrumento de santificación que vamos a tener, ¿sí? O sea, eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a que el uno al otro sea un instrumento de santificación. ¿Para qué? Para la transformación, que logremos los dos esa transformación. Dice, los daños emocionales comienzan a ser sanados progresivamente por el Espíritu Santo. O sea, nosotros empezamos a darnos cuenta que un perdón de X cosa que nos sucedió cuando éramos chicos, ¿sí? Viene un olvido santo, ¿sí? Que la palabra le llama así también, un olvido santo en el que te acuerdas, pero ya no hay dolor, ya no hay dolor. Ya uno va siendo sanado. Y qué mejor, le digo, el mejor aliado es el tiempo, porque como dice en Eclesiastés, todo en su tiempo, todo en el tiempo del Señor, Él va haciendo lo que se tiene que hacer, ¿sí? Y ahí nosotros podemos darnos cuenta. La sanidad interior, ¿sí? Es el que vamos siendo sanados por el Espíritu Santo. Entonces, ser un matrimonio de pacto en el Señor no es cualquier cosa, no es el que simplemente lo hizo el uno con el otro. No, 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 no. Está incluido el Señor y el hecho de que el Señor esté incluido en nuestras vidas, el hecho de que nosotros vivamos en Cristo, vamos siendo sanados, vamos siendo, ¿sí? Por su palabra, por la aplicación de la palabra aplicada, por la oración, ¿sí? Con la instrucción de la palabra, es que nosotros vamos, se va produciendo en nosotros esa sanidad interior. Y no que no estemos de acuerdo con un seminario de sanidad interior o algo que se haga, ¿no? Está bien. Hay gente que, bueno, hay gracias en las que el Señor usa para todo, ¿sí? Pero la unción, dice, de un hermano, eso es lo que logra esa sanidad, porque de que hay personas que se dedican a eso, es indudable. Mire, yo me acuerdo que cuando llegué a Argentina al poco tiempo, fui a un seminario, como una escuela, sí, era una escuela acerca de sanidad, pero no era sanidad, porque no le llamaban así, sino más bien de restauración, una cosa así. Y hablaban mucho de la iniquidad, de todas las cosas que el hombre tiene y de todos esos procesos. Y yo me acuerdo que yendo a ese seminario, Dios obró cosas en mi vida muy, muy hermosas que se desaparecieron, ¿sí? De escuchar la instrucción, de escuchar la palabra, de orar, de la administración que muchas veces hubo, muy tremendo, 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 tremendo en nuestras vidas, ¿sí? Y eso es esa es la obra que va haciendo. Esa obra transformadora tiene un efecto inmediato, ¿sí? Sobre nuestras relaciones. O
sea, esa transformación nosotros vamos viendo que la gente que nos rodea, ¿sí? Va también teniendo un efecto en nuestra vida, ¿sí? Maldiciones generacionales que también se van acabando, sabiendo que es la santificación, eso es lo que hace, y la simiente de nuestros hijos, también la condición de nuestros hijos, eso, el matrimonio de pacto hace algo impresionante, impresionante, sí, con el Señor. O sea, influimos como padres, sí, por el ejemplo, por la instrucción que le damos a los hijos, por la herencia, sí, también en Cristo que se tiene ya, que somos coherederos juntamente por Cristo y que hemos sido bendecidos. O sea, yo creo que a veces no nos percatamos. ¿Ha visto cuando echan en un lago una piedrecita? ¿Sí? Por muy chiquita que sea, o grande, pero la onda expansiva que se va haciendo, ¿sí? Cada vez va de algo más pequeño, que es algo personal, va teniendo una repercusión mucho más grande. Y entre esa transformación, esa obediencia, entre más peso tenga, la onda va siendo expansiva, mucho más grande, con una mayor influencia. Por eso es que todo ese conjunto de influencias son puestas en juego con el poder de la transformación del impacto matrimonial. ¿Sí? Que gracias a Dios por habernos dado tantas cosas, ¿sí? En el pacto matrimonial. Un cambio en nuestras vidas comienza a nivel personal, a nivel individual, ¿sí? Así comienza. Le digo así, de algo chiquito, por muy chiquita que usted tire la piedra, tiene una onda expansiva, ¿no? Después va siendo con el esposo. Después va siendo con el marido, ¿sí? O la esposa. Luego, dice el generacional, de padres a hijos y a padres. ¿Por qué? Porque esos hijos van a ser padres. Entonces, esa transformación va siendo así. O sea, nosotros a nuestros hijos y ahora nosotros que ya tenemos nietos, estamos viendo ya eso con los hijos, ¿sí? De ellos, o sea, ya como padres también, ¿sí? Y genera más allá esa influencia transformadora, genera más allá de la familia, no solamente es en la familia. ¿Sí? Nosotros pensamos, bueno, nuestra casa, nuestra primera iglesia, no. Es una influencia que va más allá de la familia. Todo lo que está bajo nuestra jurisdicción, escúcheme bien, esa palabra es muy importante y más para ustedes. Todo lo que está bajo su jurisdicción va siendo transformado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ha sido asignado a ustedes, sea la familia, sean los hijos, sea la congregación, sean las personas que ustedes tienen, ustedes van también ellos van a tener una transformación por la influencia que ustedes como matrimonio de pacto tienen. ¿Sí? Como dueño de un negocio, sí. También como dueño de un negocio, usted va a tener una influencia sobre sus empleados. ¿Sí? Dice, un capataz, aún el que su función va siendo de supervisor, de lo que usted quiera, un maestro, ¿sí?
que impacta la vida. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no nada más se queda así encerrado en nosotros. No. La palabra dice que todo lo que nuestros pies tocaren será bendito. ¿Cierto? Si usted toca un salón de clase, usted lo va a tocar. Y si está es una persona un trabajador, ahí también lo va a tocar, también lo va a tener, porque esto no es por puestos, ni por lugares, ni por nada, ¿sí? Y mire, yo creo que también está haciendo aún estos medios. Yo también creo que esto ya está trascendiendo a que ahora que ha sido, al principio yo recuerdo cuando comencé a dar los prematrimoniales por Zoom, yo me preguntaba y yo decía, Señor, es que ya no tengo la cercanía de las personas. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el que yo escuche, el que yo pueda discernir, el que tú me hables o me digas, o les hables a ellos y les digas también? Y empecé yo a ver, ¿sí?, cómo a través de un Zoom podemos ministrar y podemos hablar. Por eso le digo, o sea, Dios no se va a limitar a algo, ¿sí? A algo o a un lugar. No, Dios no se va a limitar a eso, porque lo que portamos va más allá de cualquier cosa, en este caso de un medio de comunicación. O sea, un medio de comunicación, Dios puede trascender por la persona que lo está haciendo o va teniendo la influencia. Entonces, que cuando demos una clase, que cuando demos una enseñanza, sepamos que el Señor no tiene límites de lugar, ¿verdad? No tiene límites de lugar. Él es omnipresente. Por lo tanto, donde esté la otra persona y usted, el Señor va a hacer esa transformación. Dice, todo nuestro ámbito de influencia va a ser impactado por el poder transformacional del Espíritu Santo. Sí, transformacional. Ya le digo, va más allá. Sí, a través del pacto matrimonial, vivido por dos seres que se han aliado para crecer en Cristo. Entonces, ¿qué decisiones tan importantes es cuando yo decido unirme a mi marido para hacerlo? ¿Se acuerdan? Hace 8 días les leí lo que era el papel y la función de una mujer. Ah, eso no estaban, ¿verdad? No estaba. Entonces se los voy a leer de todas maneras. Se los voy a volver a leer para que entendamos bien. Y él lo dijo muy, muy concreto, el papel, ¿sí? Y me llamó mucho la atención. Vamos a leer primero la del hombre. Dice, el hombre fue establecido como cabeza, con un noble, ¿sí? Con un noble de nobleza, de real, de realeza, que es el que lo hace la cabeza, que es Dios, ¿sí? El Padre. Dice, con un noble y santo propósito. Fíjese bien, con un noble y santo propósito es que Dios lo hace cabeza al varón. ¿Para qué? Para cuidar a su mujer, amarla y apoyarla, a costa de su propio sacrificio, para gloria de Dios y bendición de ella. Nunca Dios autorizó a poseerla como objeto, a usarla, a abusarla de su uso, ni a servirse de ella para sus placeres egoístas. Todas esas manifestaciones de machismo, ¿sí?, el imponerse
el demandar lealtad, el ejercer la autoridad sobre ella sin consultar ni tomar en cuenta debidamente su sabiduría, ¿sí?, interés o preferencia, son abusos de autoridad, ¿sí? Así es como Dios le dice, si eres cabeza, pero es un noble y santo propósito. No lo eres nada más porque sí, no. Hay un objetivo, ¿sí? Y es cuidar y amar y apoyarla, ¿sí? A costa de lo que sea. Pero fíjese el papel de la descripción de todo esto que hace este hombre ese. Por su parte, la mujer también está llamada a un noble ministerio. Ahí no es a un noble y santo propósito. Ahí es a un noble, ¿sí?, a un noble ministerio, complementar a su marido, ayudarlo, apoyarlo, amarlo y respetarlo. Ella, ¿sí?, ella debe de ser su ayuda idónea, no para lo que quiera él o para lo que quiera ella cuando ella quiera ser su ayuda idónea, ¿sí? O él quiera que sea su ayuda idónea. No, no es para eso. A mí esto me gustó tanto porque ayuda idónea es para que el marido alcance el propósito de Dios en su vida. Una ayuda idónea es la que hace que lograr alcanzar los propósitos de Dios en su vida, sobre todo su santificación. ¿Se da cuenta? Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, ella también debe sujetarse y a estar dispuesta a dar su vida en pos de ese hombre de Dios. Dice, no de su marido, no te olvides de ese hombre de Dios. Pues el Señor se lo ha confiado para amarlo y ayudarlo a madurar. ¿Sí? Ayudarlo a madurar. Y yo decía, ayudarlo a madurar, ¿en qué aspecto? En el que él tiene que lograr ser una persona. ¿Se dieron cuenta todo lo que producía la orfandad en un hombre? ¿Se dieron cuenta todas las limitaciones que un hombre tiene, emocionales y aún espirituales, en cuanto a no poder externar, ¿sí?, el amor, el cuidado, o sea, las cosas no poderlo hacer? Bueno, esa es la ayuda idónea, la que debe de ayudarle para que él alcance esa madurez emocional, ¿sí? Dice, una esposa debe de ser capaz de confrontar a su marido para su bien. No es una confrontación personal de una opinión personal, no, sino puede confrontarlo para su bien. Ahora, ¿cómo lo debe de hacer esa confrontación? Con permiso y la unción del Espíritu Santo, sin causar escándalo ni divisiones. ¿Sí? ¿Puede confrontarlo? Sí, sí puede confrontarlo, pero va a ser cuando el Espíritu Santo se lo permita, sin enojos, sin gritos, sin malos modos, ni divisiones, ni hacer juicios sobre él cuando se lo diga. O sea, la confrontación no es para destrucción, es para hacer ver lo que no está correcto, ¿sí? Porque si no, dice, ¿qué clase de amor sería si le permite destruir su vida y la de su familia sin advertencia y corrección? Será más bien complicidad, ¿sí?, de la destrucción de su hogar. Dice, más vale un día tenso, largo, que lleve al arrepentimiento
y a la unión verdadera que un silencio cómplice o un desprecio simulado. O sea que cuando no confrontamos al esposo, es un desprecio hacia su vida. ¿Por qué? Porque no le vamos a ayudar, no vamos a estar unidos verdaderamente con él. Entonces, mire, el propósito de una confrontación siempre va a ser que el Espíritu Santo lo lleve a una transformación, a un arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el logro. Eso es lo que nosotros debemos de perseguir. No andarle diciendo lo mal que está o los errores que tiene o las cosas, no, sino verdaderamente hacerle ver, ¿sí? Pero para arrepentimiento y para la mejora, o sea, para que él madure en esa cuestión, ¿sí? Por eso dice que sí, va a ser tenso, va a ser difícil, no es sencillo hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, ¿quién? Y los hombres no siempre confrontan. La gran mayoría prefieren omitirlo o callarlo. Pero las mujeres no. Las mujeres sí nos gusta, ¿verdad? Hablar y decir las cosas. Porque si es necesario, tenemos, y mire, no está mal, ¿sí? Pero antes, claro, ponerlo en manos del Señor y decirle, Señor, háblale, redargúyele, muéstrale, para que cuando nosotros lleguemos a hablarle o decirle, sea claramente, ¿sí? Sea claramente. Dice, todo marido quiere ser respetado de su mujer. Y el que es maduro, fíjese, el que es maduro, el verdadero discípulo de Cristo le agradece la intervención amorosa para advertirle de peligros mientras que lo anima y acompaña en la batalla de la santidad. Sí. O sea, el objetivo es la santidad. Ese es el objetivo. No es la confrontación, no es andar diciendo por decir, no. Es para que corrija el rumbo, ¿sí? Para que se dé cuenta, y cuando se da cuenta y corrige el rumbo, es porque es maduro, es un discípulo de Cristo. Y entonces va a poder hacer esa transformación donde Él se encuentre, Va a ser una transformación de las personas, a las personas, va a ser una gran influencia. Uno dice, ¿por qué a veces hay pastores que no son de influencia para la gente? Ah, pues tenemos que ver, tenemos que ponernos a pensar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no está viendo a lo mejor una transformación por parte del Espíritu en su vida. Porque lo que Dios quiere es eso, que cada uno cumpla la función a la que fue llamado. Y más como matrimonio, ¿sí? Ese es el diseño de Dios para el matrimonio cristiano. Que haya esa influencia, que haya esa transformación, que cambien los ámbitos, que donde quiera que tú te encuentres, cambies el ámbito por el ambiente por un ámbito espiritual, ¿sí? Que cambies el ambiente por un ámbito, ¿sí? Pati, Las familias cristianas, ¿sí? ¿Perdón? sí, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando vos tenés un matrimonio donde ella es del Señor, pero él resiste a todo lo de Dios? Y ¿cómo, a ver, qué es lo que vemos? Donde por ahí hay como más permea más la mente de él sobre ella que la mente de ella sobre él. Porque, o sea, como él está resistiendo al Señor, obviamente no va a escuchar el consejo que viene por sabiduría de Dios, claro, ¿verdad? Sino va a querer escuchar el consejo que él quiere escuchar, y él va a determinar si lo toma o no.
¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando observamos que muchas veces es la mente de él sobre ella? Y ya no es ella santificando al marido. Claro. ¿Cómo se hace ahí? ¿Se trabaja en madurez sobre ella? ¿Se le exhorta? Sí, es que a ella se le tiene que hacer entender, mira, por eso para mí fue esto muy importante lo que es la ayuda idónea. La ayuda idónea no es para decir sí, y asociamos la ayuda idónea con el sometimiento o la sujeción, ¿sí? Y no es así. La ayuda idónea es para que ese hombre logre, ¿sí? Logre esa madurez para la santificación de su vida. Entonces, ¿quién va a ser de alguna manera, de forma pacífica, de forma tranquila, en intercesión? Porque la unción, cuando dice con el permiso y la unción del Espíritu Santo, está hablando de intercesión. Está hablando de intercesión, ¿sí? Porque la unción es el óleo de aceite, ¿no? Que baja, pero el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber ella, tiene que saber que tiene que ser una ayuda para bien. No como dice aquí, porque muchas mujeres se sujetan, te digo, muy entre comillas, a como es el marido, entendiendo que así está bien, pero aquí dice, ¿sí? O sea, ¿qué clase de amor sería si le permite destruir su vida? ¿Sí? Y su familia. Sin advertencia y corrección. Sería más bien complicidad. Ella tiene que entender que se está volviendo cómplice de él en la destrucción del hogar. Entonces está destruyendo, ¿sí? Está destruyendo su vida, de ella, de él y la de su familia. No voy a estar de acuerdo. O sea, no puedo estar de acuerdo con algo que no es correcto, que no está bien, que va en contra del Señor. No puedo. Tranquilamente, aquí dice sin enojos y sin divisiones. No es cuestión de que se divida ella y diga tú por tu lado y yo por el mío. No. Aquí lo dice muy bien, sin causar escándalo ni división. Porque ahora díganme, ¿esta mujer no necesitará de sabiduría para hacerlo? Va a necesitar de la sabiduría de Dios para lograrlo. ¿Sí? Y entonces que ella entienda, sí, ayuda, pero ¿para qué soy? Soy ayuda para que Dios logre, ¿sí?, el propósito que tiene en su vida y para su santificación. Entonces, si yo obedezco esa parte, si yo la entiendo muy bien y la obedezco, Dios va a hacer su parte. Yo digo, cuando una mujer se sujeta a Dios, Dios no se queda sin hacer nada. Discúlpeme, pero Dios no es pasivo, ni cómplice de nadie. Obvio que si ella hace lo que tiene que hacer, Dios va a hacer también su parte. Y le va a hablar de cómo, pues de 50 formas y de maneras, ¿sí? Y va a tener tratos con él, seguramente que lo va a hacer. Por eso dice que más vale un día largo y tenso, pero que lleve al arrepentimiento. En forma tranquila, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Destruirnos? ¿Qué es lo que quieres hacer? Las cosas como tú lo consideras, aunque no tomes la opinión mía, porque tú no, si no pides mi opinión, estás yendo en contra de mí, porque ni siquiera sabes lo que yo opino o pienso. ¿Me explico?
O sea, es llevarlo a la reflexión, no al enojo ni al pleito. No, 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 no. Pero no podemos estar pasivos nosotros. No podemos hacernos cómplices. Tenemos que saber que somos hijas de Dios. Y lo que somos y lo que portamos para saber ejercerlo. Porque si no, yo no ejerzo realmente mi noble llamado. Estamos hablando de nobleza celestial. Quien la llamó fue el Rey de Reyes y Señor de Señores a ese llamado. A ser una ayuda idónea. Yo creo que a veces se confunde, ¿no? A veces en esto de no entender bien estas cosas, de creer que yo estoy para colaborar para que a mi marido le vaya bien. Y él esté contento, porque si él está contento, está todo bien. Sí. Y entonces esa palabra que usaste me gustó mucho, te volvés cómplice de algo de que Dios no va a entrar en complicidad, porque por ahí lo adverso que esté pasando el esposo es justamente para que vuelva sus ojos al Señor. Claro. Claro, y te digo, si nosotros forma creemos que yo tengo que vivir colaborando para que él esté bien, para que él esté contento, para que no se ponga mal, entonces no estoy haciendo mi tarea como esposa y no estoy escuchando la voz de Dios preguntándole al Señor, ¿qué querés producir vos con todo esto en la vida de mi esposo? Y uno ahora fíjate, el arte está cómo hacerlo para no producir ni contiendas ni división. Exacto, exacto. Ese es el arte. ¿Sí? O sea, ¿cómo debe de estar mi corazón? Con paz, con el fruto del Espíritu, con amor, gozo y paz. Yo debo de dar una exhortación de esa manera. O, más bien, yo debo de llamarle, sí, de hacer una confrontación de esa manera. Con esos tres, con el fruto del Espíritu, con gozo, sí, y con paz. Ya en mi vida. Claro. O sea, sabiendo que no es la contienda contra él. Pero como no la hago desde esa perspectiva, sino al que veo es a mi marido y no veo a lo que nos está causando un problema, por eso en la otra cita decía, uno echa 1000. Y no creo que tenga 1000 demonios influenciándolo, ¿verdad? No creo que llegue. ¿Sí? Entonces, basta. Ahora dice, y 2, ¿quién puede ser el otro? En un pacto matrimonial, ¿quién puede ser el otro? Si el marido no está de acuerdo, acuérdense que esto es de 3. El pacto matrimonial con Dios. Ahora, ¿tú estás hablando de un hombre que asiste y escucha la palabra? Si no, es ella y el Señor. Es ella y el Señor. Pero dice a 10,000. Pero lo tengo que creer. Lo tengo que creer. Porque si no, no lo voy a ejercer. Lo que yo no creo, no lo ejerzo. No lo hago. ¿Sí? Y como tú dices, sí, es una felicidad temporal, nada más. Pero si él sigue como va a ser un fuego eterno. Claro, hasta la próxima cosa que lo frustre y otra vez, y es como siempre volviendo a empezar. Y miren, yo no sé, a ver, a mí, yo a veces tengo una impresión. El hombre es de conquista. Cuando las cosas las haces correctamente, en una forma correcta, en un tono correcto, ¿sí? El hombre, estoy hablando del hombre normal, él es un conquistador. Entonces te vuelves un desafío. ¿Sí? Cuando no estás de acuerdo tranquilamente,
bien, te vuelves un desafío para él, una conquista. Y para él siempre va a ser emocionante conquistar. Cuando se llegue al acuerdo, cuando se llegue a la razón, sí, entonces para él va a ser desafiante. Porque el hombre así es conquistador. ¿Le gustan los logros o no? Le gusta, llegamos a un acuerdo, hicimos las cosas bien. Pero cuando no representas un problema, te vuelves sin sal. Y los hombres dejan de interesarse. ¿Sí? Porque te vuelves una mujer en el que sí. No, espérate. No es todo sí. Porque yo creo que a un hombre también le gusta que su esposa piense, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que a los maridos no les gusta que pensemos? ¿Que argumentemos? ¿Que seamos mujeres también de convicción? Sí les gusta, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que les gusta. Y eso porque a ellos también les da seguridad. A ellos también les causa, ¿sí? Agrado. Entonces, hasta por bien de la relación, tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Sí? Y que él sepa valorar y va valorando quién es la esposa. Se va dando cuenta que la esposa no es ninguna tonta, sino una mujer pensante. ¿Sí? Por eso es que se cambia el ambiente en un ámbito. ¿Quién es la que implanta ese ámbito? La esposa. Y el Señor también, junto con ella. ¿Por qué? Porque ya no se hace cómplice de un marido así. ¿Sí? Por eso dice, las familias cristianas, los matrimonios cristianos, se unen entre sí por el llamado de Dios, ¿sí? Formando iglesias. Eso es lo que nos une. El llamado de Dios, de cada uno, porque todos tenemos un llamado. Un santo propósito, los hombres de ser cabezas y las mujeres, un santo llamado, ¿sí? Algo que se complementa. La iglesia recibe el efecto de los pactos matrimoniales de sus miembros. La iglesia lo recibe también el efecto, cuando son matrimonios de pacto, ¿sí? Son congregaciones que se levantan, son congregaciones, porque se hacen fuertes cuando tienen matrimonios así. Dice, todos los barcos flotan juntos cuando crecen las aguas. ¡Qué gran verdad! Todos los barcos flotan juntos cuando crecen las aguas. Se pueden venir toda clase de situaciones, pero juntos vamos a salir adelante. ¿Están de acuerdo? Por eso es que somos de influencia. Dice, la iglesia es el otro gran instrumento transformacional. Cuando sus líderes experimentan transformación. Por eso la iglesia es un gran instrumento de transformación. ¿Sí? Cuando esos líderes tienen matrimonios firmes en el Cristo, unidos a Cristo. No se puede hacer solos.
Porque entonces, ¿quién está gobernando en el barco? ¿Quién es? Tiene que ser un matrimonio, ¿sí? De pacto, de transformación, para que esos pastores también lleven a la experimentación, a la transformación a la gente. ¿Se da cuenta? Toda la iglesia se convierte en un germen de transformación. Toda la iglesia. ¿Sí? Se vuelve en esa semillita, se vuelve en esa, haga de cuenta como la gripa, ¿no? Mire, eso me pasa a dormir con mi marido. Él tenía gripa, yo amanecí ya con gripa, ¿no? Así es. Así es. Unos a otros nos vemos, nos apoyamos y salimos adelante. La iglesia es la iglesia de toda la comunidad. ¿Sí? La gente es toda la comunidad. Su misión es al mundo. No es solamente a un lugar. No es solamente su hogar. No, es al que lo vea. Dice, Dios amó al mundo. La iglesia ora, sirve y testifica a la comunidad. No solamente, ¿sí? No solamente a los que están adentro, sino también a los que están afuera. Para sanidad de todas las naciones. Un matrimonio, ¿cómo llega a afectar? Mire, teníamos un matrimonio que eran de nuestros jóvenes, se casaron, estudiaron y todo, y se fueron de misiones a China. Y estuvieron en China. Y eran nada más ellos. No tuvieron hijos. Mientras estuvieron en China, no tuvieron hijos. Bueno, más bien, nunca tuvieron hijos. Después adoptaron hijos. Pero en ese entonces no tenían hijos. Y nada más eran ellos. Y ella trabajaba con hijos de embajadores, de gente en el gobierno, de gran influencia, porque ella daba inglés. Ella era maestra de inglés. ¿Y sabe de qué también? Era maestra de inglés y maestra de buenos modales. Porque tenían un problema los chinos, que por mucho tiempo no salieron, no sabían comer con cubiertos, no sabían sentarse a una mesa, no sabían tomar un vino, olvídelo, ¿sí? No sabían vestir, no sabían, o sea, sí, de repente los hijos de toda esa gente empezó a tener mucho dinero y empezaron a mandarlos a estudiar a otros países y todo, pero no sabían cómo comportarse. Y entonces ella les empezó a enseñar le pidieron que enseñara eso, ¿sí? Y que les enseñara ética. ¿Y qué cree? ¿Qué ética les enseñaba? Oh, la de Cristo, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta, ¿sí? Toda esta gente se empezó a dar cuenta. Pero ¿sabe qué hicieron? Como si no vieran. Porque se dieron cuenta de cómo iban siendo transformados sus hijos. Y a ella la dejaban seguir siendo maestra de inglés. ¿Qué era? Maestra de inglés y de buenos modales. Así le decían. Y de ética. Y esa mujer, usted no sabe a cuántos jóvenes, ¿sí?
los llevó a Cristo. Y claro, los papás se maravillaban de que los hijos, ¿sí?, iban siendo transformados en sus formas de trato, de ser con los papás, con todo. Y así es como los dejó. Pero era por medio de eso. Empezó con buenos modales. Y después hubo una transformación de vida, de sanidad. ¿Sí? Todo lo que acabamos de ver, ellos empezaron a hacer una influencia. Dice, la iglesia es un modelo del árbol de vida. Transforma por la palabra a través de los procesos. Personal, familiar, congregacional y social. O sea, ese es el poder transformador de Cristo en nosotros como matrimonio de pacto. Hasta ahí podemos nosotros influenciar. Las instituciones, ¿sí?, comienzan a experimentar el efecto de la transformación. Las instituciones. Esta alcanza todos los ámbitos. 7 esferas de influencia nosotros podemos ver, ¿sí? ¿Cómo es? La educación, el gobierno, la familia, la ciencia, la economía, la iglesia. O sea, ¿cuánto? El comercio, ¿sí? El comercio mundano está altamente influido por patrones tóxicos, aprendidos en la familia, a través del machismo. Por ejemplo, el uso de la desnudez femenina para atraer clientes para lucrar. Todo el sistema económico se nutre de valores malsanos al exponer la forma femenina, se viola la dignidad del ser humano y se sume, ¿sí?, y se sume en la sociedad en inmundicia. Lo sabemos, que todo tiene, si está fuera del contexto del Señor, así es como se hace, ¿sí? La contaminación moral y espiritual también. La transformación de los individuos, la familia, la congregación y las instituciones hacen que se eleve el estándar, ¿sí?, de la decencia de la sociedad y que se desapruebe, ¿sí?, y se descarte el abuso de la forma femenina. Eso hace la transformación. Hay toda una transformación de pensamiento, de comportamiento, de lugar. Nuestro estándar de vida se eleva muchísimo, ¿sí?, en honestidad, en transparencia, en gente genuina. O sea, eso es lo que hace. ¿Cómo no se va a ver la diferencia? Claro que se va a ver la diferencia, ¿sí? Un matrimonio de pacto tiene toda esa influencia, ¿sí?, en todos esos niveles, en todas esas instituciones que se elevan, en donde quiera que se encuentre. Mire, hoy en día, ¿qué dicen? ¿Qué admira la gente? No, es un buen esposo, es un buen doctor, tiene su esposa y sus hijos, ¿no? Y eso le eleva el estándar que ya se tiene. Ah, ok. Y eso surge en todos los ambientes, en todos hay. El artista que recibió a Cristo y que verdaderamente recibió a Cristo, hace toda una transformación en donde llega. Hay una actriz mexicana, sí, que ella se hizo cristiana y usted no sabe a cuántos artistas los llevó a Cristo. Pero de veras, una mujer cristiana. Y ella se alejó por un buen tiempo del ámbito artístico, hasta que el Señor la volvió a regresar.
Ya cuando estaba bien, ya cuando estaba transformada, le dijo, ahora regrésate y haz la diferencia. Haz la diferencia. Cambió su música, cambió su vestuario, cambiaron las letras de sus canciones. No eran cristianas, no eran cristianas. Pero todo mundo que empezó a verla, empezó a decir, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Empezó a presentar a su esposo, sí, que por cierto era más joven que ella. Y sigue con él, y sigue con él. No había escándalos, no había ya nada, no había cosas que hiciera mal, su vida normal. Y la gente la paraba, ella después daba testimonio en los lugares cristianos y decía, la gente la paraba y le decía, ¿qué le pasó? ¿Qué te sucedió? Porque ya no eres la misma. Y llevó a mucha gente, a muchos artistas a Cristo. Y bien cristianos también, ¿sí? Porque los traía, pero sí cortitos. Porque además ella daba discipulado. Oye, olvídese, ahí sí daban discipulado, pero de la pura palabra. O sea, tenían que sí o sí aprendérsela, pero eran estrictos en su moral, en muchas cosas eran muy estrictos, pero claro, tenía que ser así. Entonces, todos los artistas que llegaban, pero mira, era así, una transformación del día a de la noche a la mañana. Y han sido una bendición, ¿sí? Dice, las leyes se empiezan a legislar más justamente, o sea, son aún las leyes donde se tiene influencia, ¿sí? El desprestigio de la corrupción oficial empieza a salir, a aflorar. Y así ocurre el proceso de la transformación paulatino, pero cada vez más eficaz, ¿sí? Y verificable, porque las vidas hablan más que las palabras. Entonces nos volvemos más eficientes, más eficaces para el reino. La transformación de la sociedad ocurre gracias al poder que Dios ha depositado en el pacto de dos seres humanos sencillos, ¿sí? Que hacen una verdadera transformación. O sea, hay todo un cambio de transformación en su vida, ¿sí? Pero es eso lo que hace, ¿sí? Pacto ¿para qué es? Para amarse como es debido. Hacer un pacto de 3 personas comprometidas en agradar a Dios juntos, confrontar cada área de su vida que no se alinea con Dios. ¿Va a costar? Sí, va a costar. ¿Va a llevar tiempo? Sí, va a llevar tiempo. Pero hay que alinearlos a lo que Dios, ¿sí?, ha determinado para nuestra vida, cuyo fin es amarse e invertir su vida para el beneficio y santificación del otro. Ese es el fin, amarse e invertir nuestra vida en el otro. La cruz, ¿verdad? Morir, la entrega, ¿sí? Para santificarlo, ¿sí? Para santificación de la otra persona. Eso es un pacto. Para eso es el pacto. Para amarse en la forma como Dios lo dice, incluyéndolo a Él y comprometiéndonos a confrontar cada área de nuestra vida para alinearnos a la de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? Amarse e invertir
su vida para beneficio y santificación del otro. Esa es la definición de un pacto. Cuando alguien le pregunte esa de la definición, mira, ¿sabes para qué van a hacer, para qué se van a casar? Para esto. Y de esta definición. Para que puedan entender. Y en base a esto, usted le puede dar todo un prematrimonial. Sí. Todo un prematrimonial. Para eso es un pacto. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, mis amados, esta es la materia que nos saca muchas cosas, a veces a relucir, todavía de nuestra vida, pero que no debemos de desfallecer. Permanezcamos para que esa obra transformadora se haga y se lleve a cabo. Él lo tiene todo para hacerlo. Y Él está a favor de nosotros, de los dos, para que lleguemos a esa santificación del uno al otro. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, y que esto se haga una vida en nosotros. Que verdaderamente seamos matrimonios de pacto contigo, comprometidos, Señor, contigo. No estar por estar, sino estar con el propósito de bendecir, de dar la vida, como dice aquí, de comprometernos, Señor, para agradarte a ti y juntos confrontar todas esas situaciones en nuestra vida para que se lleve a cabo la transformación tuya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás en nosotros, porque moras en nosotros, porque tú no te cansas, porque tú no desfalleces, porque tú vas a seguir y seguir hasta que nosotros cada día lleguemos a convertir nuestras vidas a la estatura del varón perfecto. No nos dejes, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, háblanos. De día y de noche habla nuestras vidas, para que seamos la influencia que otros necesitan y que la transformación de nuestras vidas, Señor, sea también para aquellos que nos rodean. Que donde estemos seamos instrumentos de transformación para otros, Señor. Gracias. Gracias porque un ambiente podemos nosotros, gracias a tu poder y a la unción que hay en nosotros, hacerlo en un ámbito que gobiernes tú. Señor, gracias por cada pastor, gracias por cada esposa, gracias por cada persona que ha estado en este curso. Señor, que no pase, recuérdanos, Espíritu Santo, lo que hemos aprendido en esta materia. Danos el amor, la misericordia para todos aquellos que sufren de orfandad, que sufren, Señor, del poder, de poderse identificar contigo, Señor. Queremos cada día, papá, estar más cerca de tu corazón y conocerlo. Cada día, Señor, que podamos conocerte más como papá. Y cada día que podamos serlo también para otros, en donde quiera que tú nos pongas. Yo te doy gracias, Señor, por cada congregación aquí representada y que seas tú haciendo esa transformación en cada vida que tú les has dado a mis hermanos. Gracias. Gracias por su